Fue humillada y golpeada delante de todos. Pero tan solo unos minutos después, la misma azafata que le puso la mano encima se enfrentaría a consecuencias que nadie, ni la tripulación, ni los pasajeros, ni siquiera ella misma podría haber previsto. Lo que ocurrió en este vuelo sacudirá no solo a las personas sentadas en las filas cercanas a ella, sino también la reputación de toda la aerolínea, y todo se desarrolló en el aire de una manera tan impactante que dejó a toda la cabina sin aliento. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy, y si historias como esta te llaman la atención, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de AVA. Todo empezó en el vuelo 229 de Chicago a San Diego. Una salida rutinaria por la tarde con nubes dispersas, un servicio ligero de bebidas, y la habitual tensión previa al vuelo de los viajeros que meten sus maletas en los compartimentos superiores como si intentaran resolver un rompecabezas bajo presión, entre quienes se acomodaban silenciosamente en sus asientos. Cerca de la parte delantera de la cabina de primera clase, se encontraba Saria Noel, una impactante mujer de 30 y pocos años, con una piel radiante color bronce intenso, ojos como espejos, y un estilo que irradiaba una riqueza discreta. Esa clase de riqueza que no necesitaba logotipos de diseñador para destacar, porque su forma de moverse, hablar y porte lo decía todo. Su mono color crema, hecho a medida, fluía como el agua al caminar, sus rizos estaban recogidos bajo un chal de seda, y su asiento, el dosa, había sido reservado para ella por su pareja, un hombre conocido solo por unos pocos, pero respetado por muchos. Dominic Vale, magnate tecnológico, inversor y uno de los multimillonarios más discretos del país. Saria rara vez viajaba con guardaespaldas, y en este viaje en particular, había rechazado el jet privado por algo más sencillo. Un gesto sorpresa de Dominic, quien le había reservado un asiento en un vuelo comercial para poder reunirse con ella en secreto más tarde, sentado disfrazado en la 3A, justo detrás de ella. Una fila que a ella nunca se le ocurriría mirar. Se suponía que sería un reencuentro lúdico en el cielo, un regreso discreto tras su breve separación, y Dominic incluso se había puesto una sudadera con capucha, gafas oscuras y una gorra de béisbol para ocultarse, curioso por ver si ella lo reconocería en pleno vuelo, o si podría revelarlo después del despegue. Pero lo que no había previsto, lo que nadie había previsto, era que una azafata llamada Rachel, una mujer alta y de rasgos afilados con fama de inflexible y a veces, francamente grosera, ya había decidido que Saria no era su sitio. Rachel había visto a Saria desde el momento en que subió a bordo. Su mirada se detuvo con ese sutil escrutinio que no era exactamente curiosidad ni sospecha, sino algo peor, una silenciosa necesidad de controlarse. No la había saludado como las demás. No se había ofrecido a ayudarla con su maleta. Simplemente entrecerró los ojos, frunció los labios y murmuró a un compañero cercano. Probablemente le cambiaron a una clase superior en el último minuto. Al terminar el embarque y comenzar la carrera del avión, Rachel comenzó su rutina por el pasillo con un portapapeles en una mano y juicio en la otra, deteniéndose en el asiento dosa con su habitual eficiencia fría. «Necesito ver su tarjeta de embarque», dijo bruscamente. Saria levantó la vista, sorprendida, pero educada. «Ah, ya la he escaneado en la puerta, pero claro», metió la mano en su bolso y sacó el pase, ofreciéndolo con una sonrisa serena, ajena al escrutinio que se avecinaba. Rachel ni siquiera lo miró antes de arrebatárselo de la mano, repasando los detalles con la mirada como si esperara encontrar un error que confirmara el desprecio que ya sentía. Dijo. «Este no es el nombre que se suele reservar en este asiento». «Qué raro». Saria parpadeó. «Mi compañero reservó el billete con su cuenta». Rachel se burló. «Oh, claro que sí. Los hombres así siempre lo hacen». El comentario fue mordaz, personal, cargado de significado. Saria ladeó la cabeza. «Disculpe, ¿hay algún problema?» Rachel se burló, se inclinó más cerca, y con una voz apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente alta como para que las filas cercanas la oyeran, dijo: «La gente como tú cree que el dinero significa que no se deben tener modales. Pero este es mi camarote, y no tolero a los mentirosos». Dominic, todavía en el 3A, levantó la cabeza.
Apretó la mandíbula. Saria frunció el ceño, confundida, aturdida. «Creo que ha habido algún malentendido», dijo en voz baja. Rachel se inclinó aún más. Y entonces, en un acto que luego se repetiría miles de veces en redes sociales, susurró algo venenoso y le dio una bofetada a Saria. Los pasajeros se quedaron sin aliento. El sonido rompió el silencio como un trueno. Saria giró la cabeza ante la fuerza, llevándose la mano instintivamente a la mejilla. Su boca temblaba no de miedo, sino de incredulidad, mientras el vuelo 229 realizaba su descenso final sobre la resplandeciente costa de San Diego. La cabina vibraba con una tensión inusual. No miedo ni turbulencia, sino ese zumbido preludio de algo monumental, a la clase de quietud colectiva que se apodera de todos cuando a bordo se dan cuenta de que ya no son simples pasajeros de un vuelo, sino testigos de un ajuste de cuentas que ya no se limitaba a las paredes del avión, porque para entonces, el mundo exterior ya había sido alertado. Ya había comenzado a circular con hashtags, capturas de pantalla e indignación, como buitres que detectan la vulnerabilidad en una marca que se enorgullecía del lujo, el servicio y la ilusión de inclusión. En cuanto las ruedas tocaron la pista, suaves jadeos y murmullos llenaron la cabina, no por el aterrizaje, sino porque, a través de la ventanilla, los pasajeros ya podían verlos. 2 todoterrenos negros, una patrulla y un equipo de cámaras apostado discretamente cerca de la puerta 14, de pie frente a la terminal, con los brazos cruzados y gafas de sol, estaba una mujer con un elegante blazer gris y auriculares, que no pestañeó ni una vez mientras observaba cómo el avión rodaba hasta detenerse. Esa mujer era Celeste Monroe, la nueva jefa de respuesta a crisis corporativas de Sky Reach Airlines, quien llegó desde Los Ángeles, en el momento en que la señal de anulación de Dominic Vale activó el protocolo de mayor nivel de la aerolínea, el nivel negro, de vuelta en el avión, mientras los cinturones se desabrochaban y los pasajeros recogían lentamente sus pertenencias. Nadie se movió de las primeras filas. Ni Saria, ni Dominic, ni mucho menos Rachel, que ahora permanecía como una estatua cerca de la puerta de la cocina, pálida, con las manos temblorosas, abriendo la boca de vez en cuando para hablar, solo para volver a cerrarla, porque comprendía, demasiado tarde, que el hombre al que había ignorado, la mujer a la que había insultado y los pasajeros a los que había intentado controlar, ya no estaban limitados por la altitud. Descendían con la verdad. Gwen salió al pasillo con los auriculares puestos y habló rápidamente a la cabina. «Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados hasta que se les indique. Habrá un proceso de desembarque escoltado para las filas 1 a 5 en este momento. Las fuerzas del orden y representantes ejecutivos nos estarán esperando en la puerta de embarque». Se oyeron murmullos. Saria se levantó lentamente, sin sacudirse el mono ni arreglarse el pelo, simplemente extendiendo la mano hacia Caleb, el niño que ahora asomaba desde la fila 3, cuya presencia había sido silenciosa e inadvertida hasta ahora. Sí, Saria había estado viajando con su hijo, y lo había visto todo. Dominic se giró, sorprendido. «¿Lo trajiste? No quería que viera el mundo así», susurró Saria, pero quizá lo necesitaba. Mientras levantaba a Caleb en brazos, Gwen se hizo a un lado, abriendo la cortina y revelando no solo la puerta de salida, sino una escena surrealista que se desarrollaba en la puerta. Jade Monroe, la periodista de la fila 5, ya estaba de pie con su teléfono en modo selfie, transmitiendo en vivo, con el micrófono enganchado a la blusa, diciendo: «Estamos a punto de un importante escándalo corporativo aquí mismo en la puerta 14. Si se acaban de unir, un auxiliar de vuelo de Sky Reach agredió físicamente al socio del multimillonario multimillonario, que estaba sentado justo delante de él. El giro inesperado, él presenció todo el proceso, pero entonces, justo cuando se abría la puerta, justo cuando las cámaras destellaban y se daban los primeros pasos hacia la justicia, ocurrió algo que nadie, ni Dominic, ni Saria, ni Rachel, ni siquiera Celeste, podría haber predicho. De la pasarela de embarque, salió un hombre elegantemente vestido, alto, bien afeitado,
con un traje azul marino a medida y una identificación de la aerolínea prendida al pecho que decía Miles B. Ramsey, vicepresidente de operaciones. No saludó a Zaria. No habló con Dominic. En cambio, se dirigió directamente a Rachel. Le puso una mano suavemente en el codo y dijo, «Necesito que todos esperen un momento. Esto es un poco más complicado de lo que parece». La cabina se congeló. Dominic entrecerró los ojos. «¿Disculpe?» Rachel, parpadeando rápidamente, miró a Miles y luego a sus pies. Zaria dio un paso adelante, todavía con Caleb en brazos. «¿Qué pasa?» Y entonces Miles pronunció las palabras que nadie estaba preparado para oír. «No es solo una azafata», dijo con gravedad. «También es mi esposa». Las exclamaciones de asombro estallaron como fuegos artificiales. Dominic tensó la mandíbula. Zaria abrió mucho los ojos. Rachel se dio la vuelta, con lágrimas de nuevo, pero por una razón muy distinta. Miles continuó. «Y no estoy aquí para defender su comportamiento. Estoy aquí para confesar algo que va a salir a la luz de todos modos. No estaba en este vuelo como parte del manifiesto de hoy. Ni siquiera estaba programada para trabajar». La transmisión en vivo de Jade se llenó de exclamaciones de asombro de los espectadores. «¿Cómo que no estaba programada?», preguntó Zaria, con la voz repentinamente cortante. «Abordó usando mi credencial de acceso», admitió Miles. «Después de interceptar una llamada sobre tu nombre en la lista de pasajeros». Dominic dio un paso lento hacia adelante. «¿Quieres decirme?», dijo, cada palabra como un clavo clavado en el suelo, «que esto no fue un accidente? ¿Que ella atacó a Zaria?» Miles asintió una vez. No sabía que haría esto. Pero sí. Vino aquí a confrontarla. La voz de Zaria se quebró. «¿Confrontarme? ¿Por qué?». Y entonces llegó el giro final, el que hizo temblar la mitad de los teléfonos de la cabina por estar apretados con demasiada fuerza. Miles la miró directamente, con la culpa recorriéndole cada centímetro de la cara, y susurró. «Porque descubrió que tú y yo salíamos. Antes de que conocieras a Dominic». Rachel se irguió, con la mirada fría y el pecho agitado. Y entonces, lenta y silenciosamente, Dominic se levantó del treza. Se quitó la capucha. Se quitó las gafas de sol. Y todas las mandíbulas en 5 filas se abrieron, porque el hombre delante del cual Rachel acababa de humillar a Zaria no era un simple pasajero. Era su socio multimillonario. Y había escuchado cada palabra. El aire en la cabina de primera clase del vuelo 229 no solo se quedó en silencio, sino que se densificó como si el oxígeno hubiera sido extraído del espacio entre los asientos y reemplazado por algo mucho más pesado, algo hecho de conmoción, incredulidad y la inconfundible gravedad del poder, a punto de responder a la provocación, porque cuando Dominic Vale se quitó la capucha, levantó la cara y miró directamente a la azafata que acababa de abofetear a la mujer que amaba. No fue la dramática revelación de un hombre entrando en el caos, fue el ascenso deliberado de alguien que había guardado silencio a propósito, observando cómo el mundo se desenvolvía a través de sus suposiciones, esperando el momento en que el silencio ya no fuera protección, sino una espada. En el momento en que Rachel se giró para ver quién se había puesto de pie detrás de ella, palideció poco a poco, como si su mente hubiera intentado decirle que no era quien ella creía, como si intentara, en vano, convencerla de que el hombre que ahora se alzaba sobre ella no era Dominic Vale, el solitario multimillonario tecnológico cuyas fotos rara vez aparecían en línea, cuyas apariciones eran escasas, y cuyo patrimonio neto lo había colocado en el top 10 de Forbes, hacía apenas unos meses. Pero aunque no lo reconoció de inmediato, la expresión de los pasajeros a su alrededor lo confirmó todo antes de que dijera una palabra. La fila 1 ya había dejado de respirar. Una mujer en la fila 1C articuló. «Dios mío». Un hombre al otro lado del pasillo sacó su teléfono sin pestañear. Rachel retrocedió medio paso. «Señor Vale. Yo no me di cuenta». Pero Dominic no alzó la voz. No movió los brazos ni exigió nada. Simplemente giró la cabeza para mirar a Zaria, quien se secaba la comisura del labio, no por dolor, sino por la conmoción. La mano le temblaba ligeramente mientras intentaba procesar lo absurdo de lo que acababa de suceder. Entonces, lentamente,
Dominic volvió a mirar a Rachel, y cuando finalmente habló, su voz era baja, firme y aterradoramente tranquila. Le pusiste las manos encima. Rachel tragó saliva con dificultad. Señor, yo no. Ella. Hubo una confusión con el asiento y, la llamaste mentirosa, continuó, ahora más alto, su voz empezando a recorrer la cabina como una corriente de voltaje, delante de una docena de personas. Hiciste suposiciones basándote solo en su aspecto, y luego la golpeaste. Rachel negó con la cabeza frenéticamente. No fue así. Yo estaba haciendo cumplir la política y ella. Dominic levantó una mano. Se quedó paralizada a media frase. Ahora saben quién soy. Pero ese es el problema, dijo, dirigiéndose a los pasajeros. No le importó hasta que creyó haber avergonzado a alguien importante. Los pasajeros asintieron. Un hombre mayor en 2D dijo en voz baja. Exactamente. Pero déjenme ser muy claro, dijo Dominic, acercándose un paso más. Saria no está protegida por estar conmigo. No debería necesitarme en este asiento para ser tratada como un ser humano. No debería depender de la riqueza ni de la cercanía al poder para estar segura. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, pero no eran de remordimiento. Eran de miedo. Porque en el fondo, ya lo sabía, esto no era solo un sermón. Era una advertencia. Este era el tipo de momento que podría acabar con una carrera antes de aterrizar. Y ella estaba allí. Por favor, susurró, déjeme hablar con el capitán. Necesito explicarle. Lo hará, dijo Dominic con frialdad. Pero no lo hará como miembro de la tripulación, no después de esto. De repente, el intercomunicador crepitó. La tripulación de vuelo claramente había estado escuchando. Señor Vale, se escuchó la voz del capitán, cuidadosa y reverente. Soy el capitán Renshaw al frente. El control de tierra me acaba de notificar que hemos recibido una señal de su cuenta. Se ha activado la anulación ejecutiva. ¿Quiere que nos desviemos? Los ojos de Saria se abrieron de par en par. Rachel se quedó sin aliento. Dominic respondió sin dudarlo. No, no se desvíe. Aterrizamos en San Diego. Una pausa. Luego añadió, pero habrá alguien esperando en la puerta. A ella. Rachel se tambaleó hacia atrás, intentando recuperar la compostura. Pero Dominic no había terminado. Sacó su teléfono, lo tocó una vez y dijo, activen el bloqueo de relaciones públicas, estado de alerta legal 2, e inicien la contención mediática del incidente. Tendré una declaración lista en 1 hora. La voz de inteligencia artificial del teléfono respondió, entendido. Bloqueo inmediato desplegado. Saria lo observó asombrada, todavía conmocionada, pero ahora profundamente consciente de que el hombre que amaba no solo era poderoso en los negocios, sino también una fuerza de precisión. Debería haberlo dicho antes, susurró. Dominic se giró hacia ella, apartándole suavemente un mechón de pelo de la cara. No, dijo. No deberías haberlo hecho. Y justo cuando parecía que el caos había llegado a su clímax, una mujer sentada en la fila 5 se levantó lentamente, sosteniendo una pequeña credencial de prensa discretamente sujeta a su cuello. Se ajustó las gafas, alzó la voz, y dijo, lo siento, pero acabo de presenciar cómo una azafata agredía a un pasajero delante de un testigo multimillonario. ¿En un vuelo lleno y con las cámaras grabando? Rachel palideció de nuevo. Saria parpadeó. Dominic giró ligeramente la cabeza. ¿Quién es usted?, preguntó. La mujer sonrió y dijo, periodista. Hay momentos a bordo de los aviones que parecen suspendidos en el tiempo mismo. Momentos en los que los segundos se alargan, en los que el rugido de los motores se desvanece bajo el peso de algo humano e inmediato. Y en el vuelo 229, suspendido a 10.3 metros de altura, uno de esos momentos se desarrollaba a la vista de todos los pasajeros con los ojos abiertos, de todos los teléfonos que grababan, y de una azafata cuya carrera acababa de desmoronarse más rápido que una bandeja en medio de una turbulencia. La mujer de la quinta fila, que se había levantado en silencio y ahora permanecía de pie con seguridad en el pasillo, era más que una simple periodista. Era Jade Monroe, reportera de investigación senior de Global Current,
Un medio de comunicación con un alcance tan amplio que un solo video viral suyo podría hundir la valoración de una empresa incluso antes de que el avión aterrizara. Llevaba un blazer holgado sobre una blusa ajustada, y aunque su tono se mantuvo mesurado y profesional, había un brillo en sus ojos que cualquier productor de redacción reconocería al instante. Una historia acababa de caer en sus manos, y estaba viva. Jade se ajustó la credencial de prensa. Señor Vale, comenzó, con la voz apenas lo suficientemente alta para que las primeras filas la oyeran con claridad. He estado grabando desde que ocurrió el incidente, sin conocer su identidad, y ahora tengo documentación en tiempo real de una azafata que golpeó físicamente a una pasajera negra y la acusó verbalmente de fraude, sin motivo alguno. Rachel, todavía temblando en la parte delantera de la cabina, intentó hablar. Eso no fue lo que pasó. Jade levantó el teléfono. Tengo la grabación, dijo rotundamente. Dominic asintió lentamente, con expresión indescifrable, sus ojos como cristal que oculta el fuego. Entonces también tienes la responsabilidad, dijo, de informar lo que suceda después. Toda la cabina se inclinó hacia adelante. Todos podían sentirlo ahora, el peso de algo colosal moviéndose bajo los pies, el fondo de la historia abriéndose más y más. Rachel, presa del pánico, se giró hacia Gwen, la segunda azafata, que estaba paralizada ante la cortina de la cocina, con la mirada yendo de su colega al multimillonario que acababa de invocar los protocolos legales en el aire. Gwen, di algo, siseó Rachel. Dile que esto no es lo que parece. Pero Gwen no habló. No tuvo que hacerlo, porque Jade, siempre reportera, había salido al pasillo, desbloqueado la pantalla de su teléfono y pulsado el botón de reproducción. Por los altavoces se oyó la voz de Rachel. La gente como tú cree que el dinero significa que no se deben tener modales. Luego, la audible bofetada. Luego, el jadeo de Saria. Y un instante después, la voz de Dominic. La pusiste las manos encima. Los pasajeros murmuraron. Algunos se quedaron sin aliento. Una mujer en el 4B se agarró el pecho. Apaga eso, espetó Rachel. Jade no se movió. Es una prueba, dijo con un tono cortante. Y gracias a la ley de consentimiento bipartito de California, te alegrará saber que la grabación visual en espacios públicos no requiere permiso. La voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador. Señor, Vale, por favor, avíseme. ¿Deberíamos proceder a avisar a las fuerzas del orden para que se reúnan con la aeronave? Dominic respondió sin dudarlo. Sí. Y avise también a seguridad corporativa para que esté presente. Esto no se trata solo de un asalto. Es un fallo a nivel de marca. Rachel parecía a punto de desmayarse, pero entonces, justo cuando todos creían que había comenzado el descenso hacia las consecuencias, el giro inesperado cayó como un rayo. Saria, callada hasta ahora, se puso de pie. No lloró, no gritó, pero su voz resonó como un trueno en una noche tranquila. No quiero que la arresten. Dominic se giró. La cabina quedó en silencio. Quiero que la documenten, dijo Saria. Quiero que sepa lo que se siente que su nombre corra por los registros, que se citen sus acciones, que sus palabras se reproduzcan en cada canal y plataforma donde normalmente somos las víctimas y nadie escucha. Avanzó lentamente. No quiero que la arrastren esposada. Quiero que vea su propia caída. Incluso Jade parecía conmocionada. Rachel susurró. ¿Por qué haces esto? Y Saria respondió, con voz gélida. Porque la misericordia sin responsabilidad es solo permiso. Dominic miró a su prometida, no solo con orgullo sino con asombro. Entonces, justo cuando el tren de aterrizaje se desplegaba y el suelo se elevaba bajo ellos, se escuchó una voz desde el 66. Un momento, chicos, ¿qué está pasando ahora mismo en Twitter? Esto ya es tendencia. Miren esto. Todos los teléfonos vibraron. Todas las pantallas se iluminaron. Y allí, en tiempo real, la historia se expandía por las redes sociales. Skystrike, Slapflight 229. Saria merecía algo mejor. Dominic estaba justo detrás de ella. Ya se estaba buscando el nombre de Rachel. ¿Y el vuelo? Miles de personas lo seguían en vivo. En el momento en que Miles Ramsey pronunció su última confesión, porque descubrió que salíamos, fue como si el tiempo se detuviera en la pasarela,
congelando cada movimiento, silenciando cada respiración, paralizando no solo a Rachel, que temblaba de pie con su uniforme, sino también a Saria, que apretaba a su hijo con más fuerza, y a Dominic, cuyos ojos se entrecerraron hasta convertirse en unas rendijas tan agudas que podrían haber cortado acero, porque lo que acababa de revelarse ya no era solo un escándalo de abuso de poder y prejuicios raciales o una bofetada mal empleada. Ahora era algo más profundo, más oscuro y mucho más personal. Venganza disfrazada de profesionalismo, un resentimiento arraigado oculto, bajo capas de políticas y protocolos. Un rencor tan venenoso que una mujer se había colado en un vuelo solo para hacer sentir inferior a otra. Las cámaras fuera del avión, los pasajeros aún congelados tras ellos y el mundo entero, observando a través de transmisiones en vivo y tweets virales, estaban ahora concentrados en esta revelación, no porque fuera escandalosa, sino porque revelaba el horror silencioso de lo que sucede cuando los celos se unen al acceso, cuando la amargura convierte una placa en un arma, y cuando nadie observa hasta que es demasiado tarde. La voz de Saria era suave, temblorosa, pero lo suficientemente firme como para ser escuchada por encima del zumbido en los oídos de todos. «Lo sabías», le dijo a Rachel, con un tono tembloroso como la cuerda de un violín. «Sabías que estaba en este vuelo y usaste el acceso de tu esposo para ir a por mí. De uniforme, con intención». Rachel no respondió. No pudo. Abrió la boca, pero las palabras atraparon la verdad como un cristal en una garganta. Dominic se giró lentamente hacia Miles, con una voz tan baja que erizó el vello de todas las nucas. «Y sabías que era inestable», dijo. «Y no dijiste nada. Dejaste que se subiera a un avión con mi pareja y mi hijo, y no dijiste nada». Miles tropezó con la respuesta. Yo pensé que solo miraría. Tal vez se sentaría atrás, se desahogaría. No pensaste, espetó Dominic, ahora más fuerte, su furia finalmente aflorando como un trueno tras un relámpago. «Lo ocultaste, esperando poder escapar de la explosión. Pero ahora el avión ha aterrizado. Y todos estamos caminando entre los escombros. Desde atrás, Gwen se acercó lentamente, tableta en mano, susurrando, «Señor Vale, seguridad en posición. Policía local también». Dominic respiró hondo. Miró a Saria, sus mejillas aún lucían una leve marca roja. Su hijo seguía aferrado a ella, confundido pero tranquilo, y luego salió al aire libre de la pasarela, sacó su teléfono y tecleó un comando en su aplicación de seguridad privada, con la rapidez de quien ya no tenía intención de defenderse. «Quiero que la expulsen del sistema de la aerolínea para siempre», dijo en voz alta, no dirigiéndose a Rachel ni a Miles, sino a todos. «Eso significa que no estará en lista de espera, ni podrá acceder al aeropuerto, ni podrá acceder a la puerta de embarque. De ahora en adelante, no existe para esta compañía». Rachel se estremeció. Saria lo miró, no buscando aprobación, sino con una gratitud ganada con acciones. «Y Miles», continuó Dominic, sin dejar de golpear el suelo mientras caminaba, «renuncia en mano para el lunes. O te la entrego yo, y si descubro que se saltó un solo protocolo que pudiera haber perjudicado a Saria o a mi hijo». Hizo una pausa. Se giró. Miró a Miles a los ojos. «No enfrentarás consecuencias corporativas, me enfrentarás a mí». Jade Monroe, aún en directo, susurró al micrófono. «¿Estás viendo? En tiempo real. El desmantelamiento total de 2 carreras, una crisis corporativa que se desata en el aire y un multimillonario que protege a su socio no con abogados, sino con su propia voz». Rachel empezó a sollozar en silencio, no de arrepentimiento, sino de colapso, porque todo lo que había intentado controlar se había desvanecido en el momento en que dejó escapar el veneno que había albergado durante años, esa clase de amargura que convierte a la gente común en monstruos, cuando nadie la ve. Saria se arrodilló junto a su hijo, apartándole los rizos, susurrando, «Tranquilo, cariño, ya estamos a salvo». Caleb miró a su alrededor. «¿Por qué la gente grita tanto?» «Porque se supo la verdad», respondió ella. «Y a veces el mundo no sabe cómo manejarlo». En la puerta, mientras las cámaras destellaban y las autoridades se acercaban, Dominic les tendió la mano a Saria y Caleb.
Vámonos a casa. Pero justo antes de entrar en la terminal, Saria se giró hacia la multitud que observaba, la tripulación atónita, los oficiales que esperaban instrucciones y la mujer destrozada que había intentado doblegarla. «No me hiciste daño», dijo en voz baja. «Solo me recordaste lo fuerte que ya era». Luego se dio la vuelta y se alejó, y las puertas se cerraron tras ella.